Buenos días, familia, ¿cómo están en este miércoles, mitad de semana? Espero que estén muy bendecidos. Vamos a iniciar nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de meditación de la palabra. Estamos haciendo juntos un recorrido de lo que ha sido nuestro caminar con Dios, cómo Él ha ido a través de su palabra limpiándonos, transformándonos. Y a lo largo de esta semana yo les comentaba que me gustaría irles compartiendo escrituras que fueron transformando mi vida a lo largo de este caminar con Él. Y esta realidad de cuando tú y yo nos encontramos con la misericordia de Dios, cuando entendemos que Dios no se parece en nada a los hombres, que aun cuando Él es grande, Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, no demanda del ser humano justicia y santidad cuando en nuestras propias fuerzas no era posible. Y entonces Dios lo que hace es que provee la solución para tener este acercamiento con el ser humano y provee a la persona de Jesús como el sacrificio. Y en el Salmo 85:10 dice: se encontrarán la misericordia y la verdad, se besarán la justicia y la paz. Y este versículo apunta al Gólgota, a lo que fue la obra de Jesús en la cruz. En ese lugar de la cruz, la misericordia y la justicia se encuentran, la paz versus la justicia se encuentran ahí en la cruz. Y Dios ahí el mensaje que da a la humanidad es: merecían justicia, porque dice la palabra que todos hemos pecado, por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos derecho a tener una relación con Él. Sin embargo, en la cruz, en lugar de ser demandada la justicia, esta justicia cae sobre Jesús. Él paga el precio que tú y yo teníamos que pagar, y entonces se nos da paz y se nos da misericordia en lugar de justicia. Y hay una escritura, hay una historia en la Biblia que me encanta a mí. Cuando yo entendí lo que Dios estaba revelándome en esta escritura, cambió totalmente mi manera de pensar y mi manera de ver tanto a Dios como a los hombres. Y es la historia de David y Betsabé. David, uno de los reyes más grandes de la tierra, era un hombre sabio, un hombre conforme al corazón de Dios, pero imperfecto. Un hombre que pecaba igual que tú y que yo. Y esta historia describe uno de los peores errores, de los peores pecados de David. Él en este tiempo dice que era el tiempo en el que los reyes iban a la guerra. Sin embargo, aunque su pueblo estaba en guerra, David decide quedarse en su palacio. Y en un momento de ociosidad, en el que literal no estaba haciendo nada, dice la palabra que se asoma a su balcón y ve a una mujer que se está bañando. Y en lugar de irse, meterse y hacer otra cosa, se queda contemplando a esta mujer hasta que le da lugar al diablo, le da lugar a la tentación y dice: me quiero acostar con ella, ¿no? Entonces manda a preguntar que quién era ella. Le dicen que era una mujer casada, pero eso no lo detiene. Le dicen que estaba casada con uno de sus siervos que estaba en la guerra, hijo de un capitán, de un general, y no le importa tampoco, ¿no? Entonces él dice: tráiganmela, se acuesta con ella, y esta mujer Betsabé queda embarazada. Le manda a decir a David: ¿sabes qué? Estoy embarazada y no hay forma de que sea de mi esposo porque mi esposo está en la guerra. Él sí está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces pues es tuyo, David, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces David, en su afán de cubrir su pecado, en lugar de ponerse a cuentas y pedir perdón y ya y muere, no, empieza a hacer una bola de nieve y manda a traer a Urías, lo invita a cenar, lo emborracha y luego le dice: ve a dormir con tu esposa, te doy chance. Pero en realidad David lo que quería era cubrir su pecado, que Urías durmiera con su esposa para poder decir que ese bebé era de Urías, ¿no? Entonces al final Urías no baja con su esposa, se queda ahí en el palacio durmiendo en la puerta. Y al final David lo que hace es que da la orden de que sea puesto al frente de la batalla, donde fuera lo más duro de la batalla, para que lo mataran. Y al final Urías muere en batalla. Les avisan que ya murió. Y David manda a traer a Betsabé y la hace su mujer, ya cuando pasa el tiempo del luto, ¿no? Según ellos.
Al final lo que tú y yo podemos ver es un pecadote con premeditación, alevosía, ventaja y aparte ganas de tapar ese pecado, ¿no? Pero a Dios no se le pasa nada, a Él no se le puede ocultar nada, y el profeta Natán visita a David y lo confronta y le dice, ¿tú crees que nadie se dio cuenta? Pero Dios sí vio lo que hiciste, y el resultado de esto es que ese bebé va a morir. La reacción de David es totalmente de arrepentimiento. Él se humilla delante de la presencia de Dios, reconoce su pecado, reconoce su condición y le pide perdón a Dios. Dios le dice a través de Natán, te perdono, nada más que ese bebé va a morir, no hay de otra. Y el bebé muere. Después de eso, dice la Biblia que David se acuesta con Betsabé en el capítulo 12, 24, versículo 24 dice, y David fue y consoló a Betsabé su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón, y el Señor amó a este niño. Dime si no, en esta escritura podemos ver que Dios no se parece en nada a nosotros. Lo que David merecía, lo que Betsabé merecía era justicia, era que les cortaran la cabeza. Sin embargo, Dios extiende su misericordia, le da otro hijo, y no solo eso, Salomón se convierte en el hombre a quien Dios elige para ser el sucesor del rey David. Y qué increíble ver aquí en completa acción la misericordia y la compasión de Dios. Cuando yo entendí esta escritura, me di cuenta de que Dios no se parecía a mí para nada, ni a muchos de nosotros. A veces nosotros dictamos sentencia en contra de los demás. Decimos, Dios es así, Dios es justo, Dios es santo. Y sí, Él es santo, pero Él es el único que puede ejercer justicia o demandar justicia del ser humano. Y Él decide muchas veces moverse en misericordia y moverse en compasión. Yo creo que el tener este encuentro con la realidad de que Dios no es como nosotros, nos puede traer paz al corazón, y también nos puede motivar a parecernos un poquito más en cómo es Él y extendernos en misericordia hacia los demás. Vamos a dar gracias por esto. Padre, te damos gracias porque tú no te pareces en nada a nosotros. Eres un Dios de misericordia, de compasión, teniendo el derecho a ser quien juzga. Has decidido extender misericordia sobre nosotros, extender tu compasión. Te damos tantas gracias por esto y te pedimos que nos ayudes a parecernos un poquito más a ti en este sentido, Señor, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos hacia los demás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia.